Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Hola queridos hermanos, les saluda el Padre Umaña. Quiero decirles que ya tenemos el bono navideño San Pablo Apóstol. Este bono navideño cuenta con 10 fabulosos premios, $100 en efectivo, un aire acondicionado de 5000 BTU, un Smart TV, $100 en efectivo, una bicicleta, $150 en efectivo, un teléfono celular, $150 en efectivo, una cocina y una moto. Anímate a ayudar, a colaborar con nuestra parroquia San Pablo Apóstol. Este es el aporte que usted da anualmente a nuestra parroquia, a nuestra iglesia San Pablo Apóstol de Guanapa, para que así nosotros podamos llevar a cabo muchos proyectos en nuestra parroquia a nivel estructural, a nivel de mantenimiento. Anímate a colaborar a través del bono navideño San Pablo Apóstol. Este tiene un valor de $10. Anímate a colaborar, están en las comunidades eclesiales de base y está aquí en nuestra parroquia. Cada domingo vamos a estar ofreciendo el bono San Pablo Apóstol. Así que te invitamos, colabora con nuestra parroquia a través del bono navideño San Pablo Apóstol. Dios les bendiga. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Catalina Bautista Escobar, Lina Hernández Rojo, Ambrosio Carrillo Bueno, Nicolás Villanueva Ocampo, Reina Villanueva Ocampo, Micaela Villanueva Ocampo, Felisa Villanueva Ocampo, Guadalupe Villanueva Ocampo, Josefina Villanueva Ocampo, Antonio Villanueva Ocampo, Epifanio Valdés Riva, Miguel Mejía Baltasar, por las benditas almas del purgatorio y por los difuntos de la familia Rodríguez Ruiz. Oramos por el eterno descanso de Zenaida Lemos y Andrea Carrillo en sus 9 días. Oramos también por todas las familias, por la familia Sánchez Rodríguez. Nos unimos en oración por la salud de todos los enfermos, por la salud de Michael García, por la salud de Marcelino Trujillo y Nicolás Alcalá, y por la salud de Monseñor Esef y la sanación para Caro. Oramos también por todos los matrimonios, especialmente por el matrimonio de Yadira y Joel, para que Dios los mantenga unidos en la oración. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. Oramos por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, por aquellos que dejan sus intenciones en los comentarios y aquellas que llevamos cada uno en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos conceda aún aquello que aún no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por la tradición paterna. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a la región de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Concédeme, Señor, por tu camino. Dime, Señor. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis extrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y sus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma. No te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formado y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tus caminos.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención. Nosotros meditamos la carta a los Gálatas, que nos llama a nosotros a cambiar. Miren, nosotros los cristianos creemos en la conversión y lo vemos reflejado en esa palabra de Dios. La primera carta a los Gálatas del apóstol San Pablo. Nosotros escuchamos lo que nos dice a nosotros. Mire, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. ¿Cuál era la conducta de Pablo antes de ser cristiano? O como lo dice en el judaísmo. Dice Pablo: cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En los primeros tiempos, nos dice Pablo, no querían la iglesia ¿de quién? De Jesucristo, que estaba naciendo, que estaba empezando. Pablo iba y apresaba y traía y encarcelaba a todos aquellos que predicaran la palabra de Dios, en este caso el cristianismo. Todos ellos, y Pablo tenía una fama muy grande, que incluso que cuando Pablo se fue a presentar en una sinagoga, todo el mundo tuvo miedo y se apartó de él, porque él era reconocido porque perseguía ¿a quién? A la iglesia. Y él lo dice. ¿Cómo la perseguía? Encarnecidamente. Él no miraba más para ningún otro lado. Él iba a eso. Y dice la palabra de Dios: deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Es decir, Pablo, que había estudiado, que había conocido y que ahora estaba defendiendo a la iglesia judía, pues él lo hacía, él mismo lo dice, con mucho celo. Ojalá los cristianos de ahora tuvieran el celo de Pablo para defender ¿a quién? Al cristianismo. ¿De quiénes? De los protestantes. En este caso, Pablo perseguía para destruir, y él mismo lo dice, ¿la iglesia de quién? De Dios. Ojalá nosotros tuviéramos ese celo, no para destruir, sino para defender, porque hay otros que quieren destruir la iglesia. Hay otros que vienen, lo dirá Pablo también en su carta, hay otros que vienen a predicar otro evangelio y a dañar y a engañar, a los cristianos. ¿Cuántos de nosotros se están formando para tener ese celo
y defender la iglesia? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y si viene un protestante a mí, ¿soy capaz yo de defenderla con la palabra de Dios? ¿O no soy capaz? O a lo mejor él me enreda y me engaña fácilmente. Nosotros creemos en la conversión y la iglesia cree en la conversión. Por eso Pablo nos va a hablar a nosotros. Mire, vamos a buscar la cita bíblica, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vamos a tenerle, porque Pablo incluso nos habla a nosotros con la palabra de Dios, o hace mención a ella. Y que nosotros cuando estemos hablando o cuando estemos predicando, debemos predicar, ¿es palabra de quién? De Dios. Mire, últimamente, los sacerdotes predican racionamientos humanos y pocos predican con la palabra de Dios. Y qué importante, porque Jesús nos hace una pregunta a nosotros y siempre nos va a preguntar si hemos leído la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y la llevamos a nuestra realidad como lo hace Pablo. Pablo dice, mire, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Me llegó una palabra de Yahvé. Dice Jeremías, me llegó una palabra ¿de quién? De Yahvé, es decir, Dios le ha hablado. Antes de formarte en el seno de tu madre. Mire, ya con calmita. Antes dice la palabra de Dios, a ver, con calma, Castro, usted ya conoce y sabe cómo es la situación. Antes de formarte. Antes de formarte, dice la palabra de Dios. Es la misma mención que nos está hablando a nosotros Pablo. Mire, Dios nos elige a cada uno de nosotros, nos elige. Nos deja ser libre, pero Él nos elige. Mire, si yo estoy en la iglesia y a lo mejor tuve una vida como la haya tenido, pero ahora estoy en la iglesia, es porque Dios me ha elegido. Lo que dicen por ahí, Dios escribe recto en líneas torcidas. Dios escribe recto. Usted podrá hacer lo que sea, pero si Dios lo ha elegido, Dios va a hacer la obra en usted. Pablo, ¿quién era? Un perseguidor de la iglesia que quería destruirla. Él mismo lo reconoce. Pero él dice, mire, pero Dios me ha elegido desde el seno de mi madre. Lo que dice el profeta Jeremías. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Mire, dice Jeremías, antes de que te formara en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Mire, antes de yo venir a este mundo, ya Dios, ¿qué hacía? Ya me había conocido. Antes de usted venir a este mundo, Dios ya lo conocía a usted, ya sabe cómo es usted, ya sabe si usted es grosero, ya sabe si usted es mentiroso, ya sabe si usted es bueno o es malo. Dios ya lo conoce a usted, y es lo que nos dice San Pablo. Dice, mire, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre. Es decir, Dios conocía a Pablo, sabía quién era. Un hombre muy preparado. Es más, él lo dirá, discípulo de Gamaliel, otro hombre muy preparado en el judaísmo. Y Dios lo conocía, sabía que iba a perseguir a la iglesia, que al final no está persiguiendo a la iglesia, al final el mismo Señor se le va a presentar y le va a decir, soy yo a quien tú persigues. No es a los cristianos, es a mí, dice el Señor. Pero ya el Señor lo conocía, por eso Pablo va a decir, me ha elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Dios nos llama a pesar de nuestras dificultades. Dios nos llama a pesar de nuestros pecados. Dios nos llama a pesar de lo que hayamos hecho en el pasado. Dios ya nos conoce, Dios sabe quiénes somos y de qué estamos hechos. Y aún así, Dios me elige. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo te destiné a que fuera profeta de las naciones. Y eso es lo que va a hacer Pablo.
Pablo de ahora en adelante es el que va a proclamar la palabra de Dios. Mire, usted tiene que olvidarse de su pasado, porque eso es la conversión. La conversión es que saber quién fui, sí, pero dejo eso atrás porque ahora me toca llevar la palabra ¿de quién? De Dios. Ustedes, padres, tienen que llevar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A sus hijos, no se le olvide. A su esposo, a su esposa, al tío, a la abuela, etcétera. Ustedes están aquí para llevar la palabra. Mire, ustedes no están aquí en la iglesia calentando un puesto. No, señor. Y si usted está viniendo solamente a calentarlo, está mal. Porque todo esto que se le está diciendo es porque ustedes lo deben predicar. Ya le hemos dicho, mire, Pablo perseguía a la iglesia, llevaba gente presa, él quería destruir a la iglesia. Pero aún así Dios, conociéndolo como era, lo eligió para que él predicara ¿qué? La palabra de Dios. Dios, sabiendo quién es usted, lo ha elegido y lo ha traído hasta aquí, para que usted de aquí vaya a llevar la palabra de Dios. Usted tiene que enseñarla, usted tiene que predicarla. Usted no se puede quedar viviendo del pasado. Porque es que yo en el pasado fui esto y fui lo otro, y cómo es que ahora voy a llevar yo la palabra de Dios. No importa, porque la gente, a pesar de todo, siempre le va a recordar a usted quién es o quién fue. Lo que le pasó a Pablo en la sinagoga, apenas llegó a la sinagoga, todo el mundo se hizo de lado porque él tenía una fama. Él tenía una fama de que llevaba preso ¿a quiénes? A los cristianos, y quería destruir la iglesia de Dios. Él tenía una fama que no es fácil de cambiar, pero con la gracia de Dios sí se puede. Mire lo que nos dice a nosotros el Salmo 139, capítulo 3. Salmo 139, capítulo 3. Porque nosotros creemos en la conversión. Ya Dios sabe quiénes somos y nos da la libertad. Y ustedes ya han recorrido un trozo de la vida y han vivido de alguna manera algunas cosas, y ahora el Señor le dice, es momento de cambiar, es momento de predicar la palabra de Dios. Dios, que nos conoce, aún así Él nos perdona y nos elige, sabiendo quiénes somos, el pecado que cometemos, e incluso antes de cometerlo Él ya lo sabe, pero aún así Dios es tan bueno y misericordioso que nos elige. Mire, Salmo 139, versículo 13. Pues eres tú quien formó mis riñones. Mire, ahí está hablando ¿de quién? De Dios. ¿Quién es el que nos forma? Dios. ¿Acaso Dios no nos conoce? Conoce todo. Mire lo que dice la palabra de Dios, repítalo otra vez. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Mire, aquí un poco para hablarlo del libro del Génesis, lo que el Señor ha creado, Él sigue creando todo el tiempo y nos conoce bastante, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Él está allí haciéndonos a nosotros. Que crezcan nuestros dedos, nuestras manos, los brazos, las piernas, los ojos, etc. Dios nos teje, dice la palabra de Dios. Es decir, ¿no nos va a conocer Él? Por supuesto que nos conoce y sabe lo que vamos a hacer. Y escuchen bien. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Tenemos que darle gracias ¿a quién? Por nuestra creación. Por tanto, Dios me conoce porque me teje e incluso me da el alma que lo sabe. Dios nos da todo y a pesar de eso nos da la libertad de ser hijos de Dios. De manera que cuando yo me convierta y de verdad crea en el Señor, lo busque. Pero mi trabajo, independientemente del pecado que yo haya cometido, que a Dios se le borra todo en el momento de la confesión y lo olvida todo. Dios ni siquiera recuerda eso, como muchas veces la gente lo hace. Hay gente que llega al sacramento de la confesión y dice, mire padre, vengo a confesarme, pero usted se acuerda la última vez que me confesó y lo que yo le dije, saber Dios qué fue lo que me dijo y para yo acordarme. Porque la gente anda pensando que uno todos los días anda recordando de lo que confesó fulano y tal.
No, Dios olvida el pecado que se ha confesado. Y de igual manera, como Dios lo olvida, usted lo debe olvidar. Sí, a veces lo recordamos, yo fui tal y tal y tal, pero eso de recordar no es para sentirnos mal, sino para revisar nuestra vida y decir, como Pablo, Dios me llamó por su gracia, me ha elegido por su gracia para que yo lleve la palabra de Dios, esa palabra que es importante en nuestra vida. Lo hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Mira lo que dice la palabra de Dios, Lucas 10, 38 al 42. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María. ¿Cómo se llamaba la mujer? Marta. ¿Y cómo se llamaba la hermana? María. Son los dos que aparecen allí. Iba pasando y lo llamó una mujer Marta. Y tenía en su casa una hermana que se llamaba María, que no es la Virgen por si acaso, ¿no? Que se sentó a los pies del Señor. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies del Señor. ¿Qué es lo que debe hacer cada cristiano? ¿Qué debe hacer cada cristiano? Sentarse a los pies del Señor. Cuando usted venga al templo, no se siente a comadrear, ¿verdad? A hablar. Porque algunos vienen al templo ¿a qué? A comadrear y a pasar chisme. Cuando usted venga al templo, que es la casa de Dios, aproveche su tiempo y siéntese a los pies ¿de quién? De Jesús. Y escúcheme. Y se quedó escuchando su palabra. Usted debe sentarse a los pies de Jesús, ¿para qué? Para escucharlo a Él. Cuando usted venga al sagrario, no hable tanto como hacen los paganos, dice la palabra de Dios. Creen que por mucho hablar serán escuchados. No. Cuando usted venga, siéntese a los pies del Señor. Algunos santos dirán, yo lo miro y Él me mira. Pero eso es una reflexión del Evangelio. Porque nosotros tenemos que estar a los pies del Señor, a sentarnos a escucharlo a Él. ¿Qué me dice el Señor en este día? Porque Él ya conoce mis necesidades, problemas, dificultades. No necesito más decirle yo a Él. Está de más hablar. En mi vida tiene que haber silencio, y un silencio interior, donde yo pueda escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Nuestra vida ya está llena de ruidos, de cosas, de habladurías. Vamos a la casa, la gente hablando. Están con los hijos hablando. Están con el marido hablando. Están con la vecina hablando. Todo el mundo hablando. ¿Sí? Están solo en la casa, prenden la música. Están solo en la casa, prendemos el televisor y ponemos a escuchar. Y si no tenemos televisor ni música, prendemos el teléfono. Pero nunca hay silencio en nuestra vida. Nunca nos sentamos a los pies del Maestro a escuchar, a estar en silencio, que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que es lo que nos dice Pablo. Por la gracia de Dios yo tengo que llevar la palabra de Dios, porque es importante que los demás la escuchen. Es importante que estemos en silencio en el Señor para yo poder predicar, que haya silencio en mi vida. Por eso ella se sentó a los pies y se puso a escuchar su palabra. Ella estaba en silencio escuchando ¿a quién? Al Señor lo que hablaba. ¿Cuántas veces nosotros estamos en silencio escuchando al Maestro? ¿O somos de los que llegamos al templo, nos sentamos frente al sagrario y comenzamos a hablar y nunca dejamos hablar al Maestro? Nosotros somos los discípulos, Él es el Maestro. Nosotros debemos escuchar y Él es el que debe hablar, para que después nosotros podamos impartir. Escuchen bien. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Mire, Marta se preocupa ¿por qué? Por los muchos quehaceres. ¿Cuántas cosas no tenemos que hacer nosotros en la vida? Nos levantamos, cepillamos, hacemos café, comida a las gallinas, comida a los perros, comida a los gatos, comida a las vacas, comida al cochino, comida a cuanto animal se atraviese, comida al marido, a los hijos, cocinar, lavar coroto, ¿qué más hacen las mujeres?
le limpian la casa. ¿Qué más hace el marido? A ponerse a rastrillar el patio, a sembrar una mata o a hacer algo, no sé. Lo que haga el marido, lo que haga la esposa. Lavar, coser, planchar, etcétera, etcétera, etcétera. Volver a cocinar, volver a lavar los platos, volver a hacer. Y pasa todo el día ocupado usted en los quehaceres de la vida. Y el marido igualmente le dedica mucho tiempo a los quehaceres de la vida. Y Marta se preocupa y le dice, ¿cómo es que le dice al Señor? Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Mire, Marta le dijo al Señor, porque ella se dejó absorber por todas las cosas que habían que hacer. ¿Cuántas veces usted no se deja absorber por todas las cosas que tienen que hacer? Y se le olvida que tiene que venir ¿a dónde? A la misa. Se le olvida que tiene que venir ¿a qué? Al Santísimo. Se le olvida que tiene que venir ¿a qué? A la hora santa. Se le olvida que tiene que venir a rezarle ¿a quién? A Dios. Se le olvida que tiene que venir a la iglesia a estar en silencio, a escuchar. Porque los quehaceres de la vida y del mundo los absorben. ¿Alguna vez no ha sido usted absorbido por el cosas del mundo? Tengo que ir al banco, tengo que ir a comprar, tengo que ir al centro, tengo que ir para acá, tengo que ir al trabajo. Y lo absorbe. Y dice usted, no tengo tiempo para ir ¿a qué? A la misa, ni a la hora santa, etcétera. Pero Marta le dijo, porque la gente se preocupa más por los quehaceres del mundo que por las cosas de Dios. Mire lo que dijo Marta. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? ¿Qué dijo Marta? Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderlo? La gente cree que es más importante las cosas del mundo. La gente cree eso, que es más importante las cosas del mundo. Mire, usted trabaja, se gana un sueldo y compra lo mejor de lo mejor de lo mejor. Hay gente que se compra los mejores zapatos originales, la mejor ropa original, el mejor pantalón original, la mejor camisa original, etc. O aquí no comprarán original, ¿verdad? Pero aquí buscan lo mejor, ¿verdad? Lo que pueden alcanzar. Y se preocupan por tener y tener y tener y tener. Es que voy a trabajar duro porque voy a reunir para esto. Voy a trabajar duro porque voy a reunir para aquello. Voy a trabajar duro porque... Y se preocupan por trabajar duro. Pero ¿de qué sirve eso si el día de mañana usted se muere? En lo que usted ocupó su tiempo, ¿lo va a disfrutar quién? Otro. Lo va a disfrutar otro. Preocúpese sí, pero no le dé tanta importancia a las cosas del mundo. Porque incluso Marta dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para atenderte? Y escuche lo que nos dice el Señor. Las cosas del mundo son necesarias, sí, pero no hay que darle la máxima importancia. Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada. Mire, ¿qué fue lo que le pidió Marta? Dígale que venga ¿a qué? A ayudarme. Mire, hay gente que está en la iglesia y que nosotros más bien empujarla hacia adentro de la iglesia, ¿la sacamos de dónde? De la iglesia. Ay, mire, eso usted no vaya a perder el tiempo allá. Deje que eso lo haga otro. Hay gente que es así, que le dice, mire, esto es más importante que aquello. Y hay gente que se dedica a eso, a sacarlo. Venga, dígale que más bien me ayude a mí en las cosas que necesito aquí. ¿Qué va a hacer allá? Perder el tiempo. Prácticamente es lo que está diciendo Marta. Escuchen bien. Tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Mire, la gente que anda en el mundo anda preocupada, ¿por qué? Por las cosas del mundo y se pierden en mil cosas. En cambio, una sola es necesaria. Mire, una sola es necesaria, dice el Señor. Una sola. Y aquí donde nosotros debemos prestar oído porque debemos hacer eso que es necesario. María ha elegido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte?
¿Cuál es la mejor parte? Sentarse a escuchar ¿a quién? Al Señor. Esa es la mejor parte. Cuando nosotros venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a la iglesia a la Eucaristía, cuando nosotros venimos a la iglesia a la hora santa, cuando nosotros le dedicamos tiempo en la oración al Santísimo, esa es la mejor parte, esa es la parte necesaria que nosotros necesitamos, valga la redundancia, para alcanzar la vida eterna. Lo que nosotros hacemos en el mundo son cosas del mundo, que se van a quedar en el mundo. Pero lo que hacemos aquí con el Señor va a trascender para nuestra vida. Y dice el Señor, eso es lo único que se necesita para que así ustedes puedan alcanzar la vida eterna. Una cosa es necesaria, que no se les será quitada. que es importante y que no se la podemos quitar. Cuando usted ve a una persona en la iglesia, ayúdelo más bien a entrar a la iglesia. No le quite lo poco que tiene. Cuando usted ve a una persona que quiera venir a misa, ayúdelo a venir a misa. No le quite lo poco que tiene. Porque quitándole eso poco, le quitamos la vida eterna. Ella lo ha escogido y no se le debe quitar. La gente que viene a la iglesia no se le debe quitar. Al contrario, como dice la palabra de Dios, es darle gracias a Dios por las maravillas, por las obras que el Señor hace en nosotros, que conociéndonos, que sabiendo quiénes somos, aún así el Señor nos elige. Que ojalá nosotros podamos escoger la mejor parte, como lo ha hecho María, y que no nos dejemos inquietar por las cosas del mundo, sino que esa que es necesaria la alcancemos para la vida eterna. Amén. Amén. Presentamos ante el altar del Señor la ofrenda. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan. Oremos. Dios omnipotente, saciado con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.